tema bastante interesante y es sobre el trastorno del espectro autista. Nos lo va a trabajar la Imelda Benítez del Salvador. Es licenciada en Psicología Clínica, magíster en Administración de Recursos Humanos de la Universidad Evangélica del Salvador. Estudió en Japón, también es becaria. Estudió en Japón Administración de Instituciones de Entrenamiento Vocacional por medio de JICA, docente universitaria a nivel de posgrados y maestría en la gestión del talento humano. Se desempeñó como presidente de la Asociación Salvadoreña de Becarios de Japón, ASEJA, ya la conocíamos en esa época, y ya sabemos que a nuestra querida amiga Imelda le gusta bailar y la poesía, entonces es bastante interesante. Y tenemos a nuestra querida amiga Aide Montero, que nos va a tratar de vida independiente de personas con discapacidad a través de la robótica. Ella es colombiana, fundadora y directora de la Fundación Tobé, nació en Bucaramanga el 4 de enero de 1971 y debido pues a una parálisis cerebral presentada al momento de nacer, sufrió una limitación física que le impide el movimiento de manos y pies. Debido a tratamientos médicos que se realizaban en Propase, tuvo que trasladarse a Bogotá, donde vive pues con su mamita, doña Ofelmina Ramírez, quien pues le brinda todo el apoyo y condiciones necesarias para que ella pueda construir su vida como persona y como artista. Entonces, les comento que Aide se hizo merecedora de una beca en APB en Suiza, y de esta forma pudo tomar clases de pintura. Y actualmente pues realiza pintura con la boca y con el pie. Expone sus pinturas y ha realizado muchas obras de arte, ha presentado en galerías y pues ha sido entrevistada por diferentes medios de comunicación, los cuales han destacado sus informes, el valor humano y artístico de esta mujer. Ganó en el 2010, ganó el primer premio en arte y cultura otorgado a la fundación por la Fundación Mujeres de Éxito, y pues realizó también un viaje. Esa es becaria también de JICA, en este caso de JICA Colombia. Entonces, estos son nuestros ponentes y estas son las temáticas que vamos a tratar esta noche. Entonces, como les parece, son personas, amigos, es becarios, que nos van a compartir sus experiencias y su conocimiento. Entonces, sean todos bienvenidos a este escenario. Adicionalmente, queremos comentarles, voy a compartir un momento mi pantalla, que vamos a hacer una actividad y consiste en unas preguntas que queremos que a medida que vaya pasando las ponencias, aquí las puedan ir resolviendo, dándole respuesta en este Padlet, que es una pizarra en la cual nosotros tenemos unas preguntas muy específicas, las cuales pues queremos conocer su opinión y cuáles serían sus aportes a cada una de ellas. Ya ahorita en el chat les vamos a colocar el link para que ustedes nos coloquen sus aportes y nos apoyen a varios de nosotros que estamos en esta temática, y en particular en un proceso que se está realizando con el equipo Talos para analizar y estudiar en particular la aplicación de estas tecnologías, en particular en la parte de TEA. Entonces, dejo de compartir y ya para la parte del chat, nuestra querida amiga Brenda ha colocado el link para que ustedes, a medida que van haciendo las charlas o si en este momento quieren iniciar a colocar sus respuestas, lo puedan realizar. Entonces, esto es, y muchas gracias por estar acá. Le vamos a dar paso a nuestra primera amiga, nuestra querida amiga del grupo de discapacidad, nuestra amiga Gaby, que le decimos de cariño. Y ya, Gaby, el público es todo tuyo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a colocar mi presentación, así que me van a dar un segundo, así me organizo y espero que pueda salir todo bien y que la puedan ver sin problema. Eh, bueno, creo que ahí ya está y todos la pueden ver. Bueno, Sí, sí. empiezo de nuevo, muy buenas noches a todos y a todas, muchísimas gracias por esta invitación. Yo voy a hablar sobre discapacidad y robótica. Actualmente vivimos en un mundo que no es accesible y no es inclusivo. Entonces, por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer para que la sociedad sea accesible y sea también inclusiva. Yo quisiera compartir con ustedes un video, pero tengo que hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, tengo que aclarar que en este video aparecen algunas frases en francés. Entonces, las voy a traducir, las voy a contar ahora, para que cuando aparezcan ustedes sepan de qué se trata. La primera frase dice, el mundo es más difícil cuando no se ha diseñado para usted. La segunda frase dice, ahora todos los espacios de EDF, que es una empresa, son accesibles. Y la última dice, cuando tu mundo se ilumina o cuando tu mundo se aclara. Eh, Antes de empezar, les voy a decir otra recomendación. El video es muy cortito, tiene muchas imágenes y además se suceden rápidamente. Por eso les voy a sugerir que por favor presten mucha atención para que puedan realmente seguirlo. Ahora sí, vamos al video. Quisiera saber si te lo están viendo. Sí, Gaby. ¿Sí? ¿Lo están Sí, viendo? sí, sí. Bueno, lo empiezo de nuevo así. Dale. Bien. Bien, ¿qué vimos? ¿Qué sentimos? En realidad vimos diferentes situaciones en una sociedad que está organizada en función únicamente de las necesidades de un grupo de personas, pero no de todas las personas. Vimos rampas, ¿no? Para las personas con sillas de rueda, entonces podían trasladarse sin ningún problema. También vimos bibliotecas con libros en braille. También en el banco, la información que se estaba brindando la daba una persona en lenguaje de señas, que, bueno, indudablemente es muy claro para algunas personas, pero es totalmente incomprensible para otras. Las sociedades actualmente se construyen según convenciones sociales impuestas, de un modo tan determinado que solamente incluye a algunas personas y a otras no. Es decir, la sociedad excluye y nosotros, nosotros también excluimos. Si yo les pregunto, ¿cuántas veces han sido o se han sentido o han vivido alguna situación de exclusión? Algunas veces, varias veces, muchas veces, duele, ¿no? Cuando uno es excluido, uno sufre, se siente mal, por eso lo recordamos. Pero si les pregunto cuántas veces han excluido ustedes a una persona por un gesto, por una palabra,
por abuso de poder, por indiferencia, por dejarlo de lado. Seguramente que no se acuerdan, porque la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de lo que hemos dicho, o lo que hemos hecho, o el impacto que causa en la otra persona. Y lo que es peor, en algunos casos, lo seguimos haciendo de modo inconsciente. Las personas con discapacidad sufren exclusión todos los días de su vida. Sí. Son excluidas cuando no pueden circular libremente en su barrio, son excluidas cuando no pueden tomar un transporte público o cuando no pueden acceder a un trabajo. También son excluidas porque no pueden estudiar. Y podría continuar dando muchos más ejemplos. La gran mayoría de las personas con discapacidad está excluida del sistema. La meta es lograr que las personas con discapacidad puedan participar sin obstáculos y sin ser excluidas socialmente. Más de 1.000 millones de personas de todo el mundo viven con alguna forma de discapacidad. Esto es un informe que hizo la Organización Nacional de la Salud, pero también, además de este dato, que es apabullante realmente, también nos ha demostrado que en un futuro muy cercano, la cantidad de personas con discapacidad aumentará exponencialmente. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre las personas adultas mayores. Pero también hay un aumento muy grande de enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y también salud mental. Otro tema importante para señalar es que la pobreza aumenta el riesgo de sufrir una discapacidad y a la vez la discapacidad eleva el riesgo de caer en la pobreza. Entonces, tenemos que un alto porcentaje de personas con discapacidad es invisible. El concepto de invisibles se refiere específicamente a la existencia de distintos grupos de personas cuyas necesidades no son vistas o no son reconocidas por el conjunto de la sociedad. Las personas con discapacidad son invisibles desde el punto de vista de sus necesidades concretas. Por ese motivo, se requiere una toma de conciencia colectiva y poder así transformar el mundo en el que queremos vivir. La pandemia excluye aún más a las personas con discapacidad. En circunstancias normales, las personas con discapacidad enfrentan discriminación, violencia de género, exclusión de los servicios, entre otras. Pero mientras que el COVID-19 se expande por todo el mundo, las vulnerabilidades y los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad aumentan. Enfrentan muchas más barreras para acceder a la información, a la educación, a la salud, a los servicios. Aumenta también la falta de oportunidades. No se cumplen las normas ni las leyes. Aumenta la falta de acceso al trabajo, a los espacios públicos, al transporte, también a la vida independiente. Claramente son formas activas de discriminación. Durante la pandemia, las personas con discapacidad se encuentran entre las más afectadas en términos de víctimas mortales. Esto fue brindado por Naciones Unidas. Entonces, nos encontramos en un mundo que está en crisis. Para ello tenemos que cambiar el paradigma actual. Thomas Kuhn lo que nos explicó es que un paradigma entra en crisis cuando otros conceptos surgen y cuestionan al existente. Y tiene que ser reemplazado por otro. Cambiar el paradigma existente es imperativo. Lo que existe en la actualidad ya no funciona, realmente ya no nos sirve. Entonces, debemos reproducir. Por lo tanto, no vamos a tener que reproducir los mismos recorridos que ya conocemos o que existen. Tenemos que ver modos diferentes de mirar y construir la sociedad, porque es necesario generar nuevos espacios, nuevas relaciones, nuevos modos de ser y de actuar, y también organizar una sociedad inclusiva, dándole lugar a todos y a todo. Una sociedad inclusiva. Vamos a construir una sociedad inclusiva entre todos. Indudablemente la inclusión se refiere específicamente a los movimientos de los derechos humanos que están relacionados con las personas discapacitadas. Cuando se habla de inclusión,
No existen los grupos con y sin discapacidad, ya que todas las personas presentan necesidades comunes e individuales. La igualdad va a sustituir la diferencia y la diversidad es la norma. Construir una sociedad inclusiva no es esperar las decisiones de los políticos, sino es generar acciones ciudadanas concretas, que sean tanto a nivel local como a nivel nacional. La robótica cumple un rol esencial para mejorar la inclusión y la accesibilidad de las personas con discapacidad, para que alcancen una participación plena en distintos aspectos de su vida, ya sea diaria, laboral, recreativa. Los robots cada vez más están presentes en nuestras vidas. Pueden cuidar a las personas, existen brazos mecánicos, microchips que detectan enfermedades, otros robots cuentan con capacidades, ayudan a personas con dificultades para su movilidad, cuentan con dispositivos inteligentes que ayudan en cirugías o también facilitan para distintos tratamientos de rehabilitación. Otros reconocen el lenguaje verbal como el no verbal, entonces convierten el texto escrito en voz y viceversa. Aquí les quiero compartir dos robots. Uno es Robear, que es un robot, un oso robot, que fue desarrollado en un instituto japonés de investigación junto con una empresa tecnológica. Ellos pensaron, para aliviar la carga de trabajo sobre los cuidadores o sobre los asistentes personales o las enfermeras o enfermeros, y también para mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, este robot es capaz de ayudar a las personas con movilidad reducida a realizar tareas como levantarse o trasladarse de la cama a la silla de ruedas. Y por otro lado, el robot Paro, que es una foca, también fue confeccionado en Japón y tiene la capacidad de interactuar, porque tiene una serie de sensores táctiles que activan algunos movimientos que están destinados a mostrar emociones. Puede sorprenderse o puede enfadarse. Establece también empatía y además responde a diferentes sonidos. Imita cuando la es recién nacida y también aprende algunos nombres. La robótica indudablemente ha llegado para quedarse, y en especial la robótica social, que ayuda a personas con discapacidad a tener mayor autonomía, a alcanzar una calidad de vida mejor y lograr una vida mucho más digna. El reto está que la robótica incluya a las personas con discapacidad, pero no únicamente como beneficiarios, sino también como creadores, que formen parte en el desarrollo, en la toma de decisiones, en los procesos de fabricación, que sean agentes proactivos y no meros receptores de beneficios. Para ello se espera que las personas con discapacidad sean incluidas en el trabajo de la nueva generación de tecnología y robótica. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Muy interesante todo lo que nos has planteado. Muy bonito. Muchísimas gracias. Les recordamos a todos que tenemos una pizarra en la cual en el chat se ha colocado la ruta de Padlet para que ustedes respondan a algunas de las preguntas que tenemos y aporten a ellas, de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Seguimos con tecnologías accesibles en el contexto de pandemia. Para eso tenemos a nuestros dos amigos también de Argentina, que es Juan Pablo Vega y Anita. Entonces, los dejamos para que continúen. Anita, estás con el micrófono silenciado. Muchas gracias, Rosa. Bueno, buenas noches a todos, a todas. La verdad que una alegría muy grande poder estar aquí junto con Juan Pablo compartiendo este espacio. Y bueno, en el caso nuestro vamos a estar hablando sobre tecnologías accesibles. Yo voy a contextualizar brevemente y le voy a dar la palabra a Juan Pablo.
Nosotros con Juan Pablo trabajamos desde la Fundación Por Igual Más, que es una fundación que está en Córdoba, Argentina, y trabaja para el resto del país y también para Latinoamérica, porque creamos en el año 2014 Por Igual Más.org, que es la primera red social accesible de Latinoamérica en temáticas de discapacidad. Y trabajamos con dos propósitos. Por un lado es resignificar el lugar que la sociedad tiene que darle a las personas con discapacidad, y por otro es empoderar a las personas en un proceso integral para que cumplan metas. Somos una red de 60 personas trabajando de distintos puntos y particularmente yo tuve la posibilidad de ser becaria de JICA y volver justo antes que cierren los aeropuertos por la pandemia. Este año estuve en Japón y en Camboya, y en relación a esta temática, una de las cuestiones que más me sorprendió estando en Tokio es la accesibilidad. ¿Ah? Y uniendo con esto que Gabriela decía, bueno, qué importante que es reconocer la accesibilidad y en esto el diseño universal como aquello que permite que la mayor cantidad de personas posibles puedan hacer uso, puedan circular, puedan sentirse parte de. En ese sentido, nosotros con Por Igual Más trabajamos mucho lo que es la accesibilidad y el diseño universal aplicado a distintos espacios, aplicado a la comunicación, aplicado a lo que es la educación desde el DUA, que es el diseño universal del aprendizaje, y también en todo lo que tiene que ver con los entornos físicos y webs, ¿no? Y también virtuales accesibles. Junto con Juan Pablo también, este año particularmente, hemos estado actualizando un modelo de la discapacidad que se llama modelo de comunicación y de reconocimiento legítimo de la discapacidad, que busca esto, presentar un nuevo paradigma. Escuchaba a Gaby que hablaba de esto del nuevo paradigma. Bueno, nosotros buscamos en esto y en esto de la accesibilidad y en esto de justamente en este tiempo de tanta virtualidad y tecnologías, cómo poder pensar un nuevo paradigma en la discapacidad que tenga que ver con pasar de la inclusión al reconocimiento, ¿no? En entender que reconocer que la persona con discapacidad es parte de la sociedad, es decir, no está por fuera, sino que está por dentro, que está en un entre, y que en este entre está la diversidad y la diversidad tiene un valor, ¿sí? Así que bueno, con esta mirada es que trabajamos y específicamente con Juan Pablo, él es referente del área de investigación y desarrollo dentro de Por Igual Más y se encarga de todo lo que tiene que ver con tecnologías accesibles asesorando. Así que Juan Pablo, te dejo a vos la palabra para que puedas contarnos un poco sobre qué son las tecnologías accesibles dentro de esta charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas, un gusto gigante para mí saludarles, compartir con ustedes. Como decía también Gabriela, Juan Pablo, si puedes subir un poquito el volumen de tu sonido, que se te escucha bastante lejos, muy bajito. bien, sí, me acerco un poquito más. En este momento no tengo otra posibilidad tecnológica. No sé cómo se está escuchando si no conectamos otro dispositivo. A ver, ahí cómo estamos. Un poco mejor, Juan Pablo. Lo que podemos hacer es desactivar la cámara y acercar más el micrófono. Dale. En todo caso, por ahí va, ¿no es cierto? Ahí más o Mucho menos. mejor, sí. Y mejor, Juan. Bueno, nos acomodamos a las circunstancias en las que uno vive en algún momento. Bueno, eh, como decía Gabriela, entonces, muchas veces las personas con discapacidad vivimos, porque yo soy una persona ciega, vivimos ciertos procesos o ciertas situaciones que generan exclusión. Y la accesibilidad es un área que también puede producir exclusión en relación a que, por ejemplo, está empezando a haber accesibilidad en muchos elementos, en muchos productos, muchos servicios, páginas web, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando entramos en la página de un banco determinado para hacer algún trámite y no podemos, por ejemplo, acceder con Enter a un botón determinado para hacer un trámite,
Eso ya es un proceso. Muy bajo, sí, acerca lo más que puedas la boca al micrófono, Juanpi. Ahí estamos cerca, ¿no? Me parece que es otro problema. Aún no se escucha. ¿Querés andar presentándolo, amiga? Yo entro con otro navegador. Juanpi, ¿estás usando micrófono? A ver, probá sin micrófono, directo con el teléfono. Si es eso, quizás. Probando, ahí estaba. Se te escucha lejos, lejos, Juanpa. Sí, quería probar con otro navegador, si me daban un tiempito. Quería abrirlo con otro navegador web. Sí, se le escucha bastante lejos. Creo que está probando con otro navegador web, por lo que escuché. Si esperamos un minutito, quizás lo pueda acomodar. Listo. Daisy Harouche. Mientras tanto. Sí, yo la conozco. Listo, perfecto. Gina Paz. Gina Paz. Pepe no volvió a entrar, ¿no? Voy a mandarle a Pepe. Juanpi, avisanos cualquier cosa, ¿eh? Estamos acá, pero probá tranquilo. Felisa Ali Ramos. Brendita Felisa. No, no la conozco. Diego Calderón. ¿Me suena? A mí también me suena Diego Calderón. A Juanpi se le desconectó, ¿eh? Que estaba Bueno, con problemas entonces, de internet. Jacqueline Cordero. Voy a llamarlo y si no se les parece, si se complica mucho. Continuamos y cuando ingrese. Buenas. Ay, Ay, ahora sí. te escuchamos fantástico. No se había desconectado, sino que estaba probando otro navegador, entonces se bloquean los micrófonos. Ah, ok, perfecto. Ahora te escuchamos mucho mejor, Juan Pablo. Entonces, para que continuemos contigo. Como no, muchas gracias. Bueno, decíamos entonces que, como decía Gabriela en un comienzo, que las personas con discapacidad vivimos diariamente, decía, procesos de exclusión, y esto sucede cuando nos encontramos con algo que no es accesible. La accesibilidad tiene que ver con el acceso, básicamente, de las personas, de todas las personas o de la mayoría de las personas, y por supuesto incluidas las personas con discapacidad, a un producto, el acceso a un servicio, el acceso a una página web, ¿no es cierto? Y damos el ejemplo de una sesión en una página bancaria, ¿no es cierto? Donde estamos haciendo un trámite y donde algún botón nada más no es accesible dándole enter, por ejemplo, y quizás sí con el mouse, pero esa desventaja o ese problema de accesibilidad es un proceso de exclusión. Quizás no es consciente, por supuesto, no es intencional, sino que eso es muy importante ahora en estos momentos de pandemia, como el uso de la tecnología se hace muy importante, se hace preponderante. Entonces, cuán importante es que eso sea accesible. Bien, estábamos trabajando con Brenda, después no sé si cabe el comentario, ¿no es cierto?, de
de lo que estuvimos probando, Bren, qué ocurre cuando una plataforma es accesible y otra que no lo es. Sí, ¿No es sí, Juan, adelante, adelante, me parece que está buenísimo. hemos hecho una investigación donde básicamente el Mentimeter, no sé si todos los conocen o todas las personas lo conocen, pero es básicamente para generar lluvia de ideas. Está muy bueno, muy interesante, porque uno puede generar una pregunta y se pueden generar ideas a través de la conexión por internet con un código QR a una página, que es la de Mentimeter, pero con el código QR específico de esa temática. Entonces todas las personas podrían comentar o podrían hacer preguntas, o, eh, hacer señalamientos. Y bueno, esa página tiene algunas barreras de accesibilidad. Y hay otras páginas que sí están, no sé si después querés contar, Bren, las que sí funcionan. Por ejemplo, Google Form tiene una accesibilidad bastante aceptable para varios tipos de perfiles de usuarios. Yo la he probado con lectores de pantalla. Cabe destacar que esa ha sido la única prueba que hemos hecho porque consta de varios dispositivos, tablets, computadoras, teléfonos, lo que yo he probado. Eh, pero bueno, hay muchos otros aspectos para evaluar una accesibilidad web. Esto no se evalúa en minutos. Esto es un trabajo de horas para hacer un reporte de la accesibilidad web. Pero no es necesario hacer un reporte. Uno, con la tecnología que está usando en el momento, prueba la aplicación o el programa o la página y se puede determinar muy, muy bien si esa página cumple con criterios de éxito o con barreras de accesibilidad. Y bueno, y viniendo acá a las plataformas de videoconferencia como la que estamos ahora de Google Meet, es accesible porque tiene pocos botones, pocos enlaces, es una página chica al lado de lo que es la plataforma de Zoom, por ejemplo, para una persona con discapacidad intelectual, muy interesante Google Meet, pero las tecnologías tienen ciertas barreras y tienen ciertas vulnerabilidades también, que nos queda mucho por recorrer. Lo que pasó recién tiene que ver con la seguridad. Es una cosa distinta a la accesibilidad, pero que en algún punto van de la mano, ¿sí? Eh, eh, Ahora sí, en términos concretos, es una cosa distinta, ¿no es cierto? Pero las cuestiones que genera esto, ¿no? Las cuestiones que genera este tipo de problemáticas. Pero metiéndonos un poco más con la accesibilidad, también queríamos sumar el concepto de usabilidad. La usabilidad tiene que ver no solamente tiene que ver con el uso, sino tiene que ver con la experiencia rica, con la experiencia satisfactoria, con la experiencia, tiene que ver con una navegación fácil, ágil, de pocos elementos y una cosa funcional. Entonces eso sí lo cumple Google Meet. No vamos a hablar de seguridad en este caso, vamos a hablar de accesibilidad y de usabilidad. Tiene que ver con la experiencia de usuario. ¿Cómo es la experiencia de usuario? ¿Es satisfactoria? ¿Es lenta? ¿Es ágil? Eh, Amén o independientemente de las características, de los conocimientos técnicos y de la pericia del usuario o de la usuaria. Entonces, nosotros desde la Fundación Por Igual Más hacemos investigaciones permanentemente en plataformas, en aplicaciones, en programas, productos y servicios para evaluarlo, y cada vez estamos enriqueciendo más las prácticas y necesitamos más tiempo para no hacer solamente una evaluación con un lector de pantalla, sino con otros elementos. Y bueno, con Brenda hemos hecho un trabajito así muy, muy rápido para mostrarles a ustedes. Y eso se les va a contar en algún momento, me parece. Y ahora me despido con esta inquietud de que sería muy importante que todo lo que quieran colaborar con nosotros, toda investigación que quieran abrir al respecto, nosotros estamos esperándoles, estamos muy deseosos de eso porque todas estas interrogantes, todas estas inquietudes que surgen, por ejemplo, de qué plataforma para comunicarnos, para hacer lluvia de ideas, cuál es más accesible, eso que hemos hecho con Brenda, eso es muy importante porque eso nos lleva a generar prácticas inclusivas. Estas son las preguntas que nos proponía Brenda en los ejemplos que hemos hecho. Si alguna vez había utilizado herramientas accesibles con la robótica, con diferentes recursos, a través de la inteligencia artificial, por ejemplo. Y es muy interesante que abramos, que nos unamos
que trabajemos en conjunto, porque muchas veces se trabajan, dicen, en esta organización hacemos esto, en esta otra hacemos esto otro. Y en realidad estaría bueno que trabajemos mancomunadamente. Entonces me parece muy importante esta diferencia de recibirnos y de congregarnos, y que esto no quede acá, ¿no? Que esto no quede aquí, sino que lo sigamos traspolando otras experiencias y que lo sigamos haciendo en conjunto. Así que el agradecimiento, muchísimas gracias, más que de la palabra gracias, desde la gratitud como emoción. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Juan Pablo, muchísimas gracias por la charla y muchas gracias a todos los que volvieron a ingresar por el otro link. Lamentablemente, como que nos hackearon y eso que estábamos en el voz a voz, ¿no? Bueno, la idea es que recuerden que pueden aportar sus respuestas en el tablero que estaba manejando Brendita, en el link que está colocando en el chat, para que pues podamos tener como una retroalimentación por parte de ustedes. Entonces seguimos con Juan Pablo de Costa Rica, que nos va a hablar de tecnología, de toda la parte, mentiras, Luis Felipe, perdóname, uso de dispositivos robóticos en un entorno terapéutico como sinergia en la rehabilitación de personas con discapacidad. Luis Felipe, bienvenido, muchas gracias. Pues muy contento de estar con ustedes y tal vez formar posiblemente un ángulo en vértice de un gran cubo que se integra no solamente en un quehacer efectivo y tangible con las personas con discapacidad y plantea y replantea el quehacer con ellos o el quehacer con nosotros mismos, porque a veces somos también nosotros personas con un grado de discapacidad. Bien, yo quiero compartir con ustedes este concepto que me han anunciado, el uso de dispositivos robóticos en un entorno terapéutico con una sinergia en la rehabilitación de personas con discapacidad. Bien, al título le hago algunas preguntas o algunos comentarios. El uso de dispositivos robóticos, ¿quién los usa? ¿Quién los aplica? ¿Cuál es el beneficio que se obtiene del uso o la aplicación o el disfrute de esta interacción con tecnología que puede ser mecatrónica, cibernética, electrónica, que agrega en algún momento dado tomas de decisiones o asistencia en tomas de decisiones por inteligencia artificial, que reta la participación activa y volitiva de quien está trabajando con un dispositivo robótico dentro de un entorno terapéutico. Esto dentro de un entorno terapéutico, por supuesto, supone la posibilidad, en la medida de las capacidades residuales o compensatorios que pueda tener una persona con discapacidad, de que esta interacción con estos dispositivos ha de ser útil, ha de ser eficaz. Ojalá se extrapole a el entrenamiento previo de una independencia y una autosuficiencia dentro de un entorno funcional. El otro aspecto, como sinergia en la rehabilitación de las personas con discapacidad, debemos entender que sinergia no compromete al dispositivo robótico como el protagonista y el único, digamos, la única opción que vamos a proponer, porque estamos en un gran devenir tecnológico y la tecnología pareciera que es un gran domo que hoy nos genera hasta incluso ciertos grados de de dependencia. Entonces, quiero empezar primero retomando conceptualmente qué es un robot terapéutico. Un robot terapéutico es un sistema que siente, entre comillas, sobre todo que siente el desempeño de un usuario, de una persona que está utilizando este tipo de robot. A ver, hay robots que son de tipo androide, que hacen una emulación de una figura humana y con los cuales estamos teniendo cierto tipo de interacción. Pero el robot terapéutico rompe el esquema de parecerse a un androide. El robot terapéutico más bien es aquel dispositivo que tiene cierto tipo de prestaciones y que puede tener una relación interactiva en sentir el grado de participación o dificultad de participación en una actividad de la vida diaria y fomentar
de alguna otra manera, a través de las tomas de decisiones del usuario, una serie de estrategias para mantener, mejorar o incluso compensar desempeños funcionales. Por supuesto que la mayoría de la tecnología está enfocada en este tipo de robots terapéuticos en algunos aspectos interesantes. Uno de ellos ha sido, digamos, la custodia y sobre todo la cuantificación y cualificación del desempeño motor, el desempeño, por ejemplo, para usar la mano, para tener un alcance de la mano hacia un objeto y acercarlo a mi boca, o eventualmente para poder corregir mi postura o en algún momento dado también para poder incentivar o facilitar la deambulación o el desplazamiento, sea en forma bípeda o sea a través de otro tipo de dispositivo. Pero un robot terapéutico tiene que tener la capacidad en su diseño de proveer retroalimentación visual, auditiva, sensitiva hacia el paciente, hacia el ejecutante. ¿Por qué? Porque el robot terapéutico puede retar al ejecutante hacia una tarea. El robot terapéutico no va a ser el protagonista del proceso. El protagonista del proceso debe ser el paciente o la persona en sí. Los robots terapéuticos tienen el potencial de incrementar la cantidad de terapia individual. Y eso es interesante, capturan muchas veces el placer, la intención, la concentración, la fijación en una tarea, la tolerancia a la fatiga con respecto a alguna tarea que se ha impuesto. Pero sobre todo, hay un aspecto muy interesante. Se han ido construyendo interfaces en donde a través de aspectos meramente conductuales que pudieran ser gratificantes o no gratificantes frente al desempeño en función de un reto, en función de una configuración de juego incluso, puede el individuo mantener y sobre todo a veces extender su atención y su participación por este artilugio terapéutico que le ha propuesto un robot terapéutico. Se puede medir hoy en día muy precisamente las capacidades de desempeño, por ejemplo, el tiempo de velocidad de una reacción, una fuerza muscular, una amplitud de movimiento, el alcance hacia un objetivo de tarea. Y esto hoy en día interesa para quienes desarrollan tecnología robótica, generar un backup de información proveniente propiamente del propio ejecutante y convertirla en una evaluación cuantificable, cualificable, registrable, imprimible y sobre todo monitorizada en el tiempo. Esto nos permite hoy en día saber si la propuesta que estamos haciendo sobre nuestros pacientes o las personas que con discapacidad en este entorno robótico están alcanzando metas y con qué velocidad, o eventualmente hay dificultad para alcanzar esas metas porque el grado de dificultad que se ha puesto en la tarea no se ajusta con las capacidades residuales de la persona. Por otro lado, el hecho de también observar en algunas enfermedades que no siempre son exitosas con respecto a su pronóstico y que debemos acompañarlas solidariamente, como por ejemplo aquellas enfermedades neurodegenerativas que apuestan día a día la sumatoria más bien de micropérdidas, en donde nosotros dentro de un entorno terapéutico tenemos que configurar la sensibilidad de esa ejecución robótica en la medida y en la valía consecuente de esas dificultades que cada día son mayores en el paciente. En la medida de las posibilidades, si podemos mejorar, perfecto, pero si no lo podemos mejorar, no se trata de hacer un abandono terapéutico de la persona, sino más bien un acompañamiento y un ajuste de enfoque con respecto a lo que la persona necesita. Los robots terapéuticos y la tecnología ha ido poniendo atención en algunos aspectos, sobre todo el desempeño de lo que es la intencionalidad motriz, la espacialidad motriz o la temporalidad motriz. Y considera, por ejemplo, el concepto de tiempo o velocidad de ejecución, la amplitud o cinemática de esa actividad neuromuscular, la intención y el deseo. Esto es muy importante porque está introduciendo en esta interfase con
el diálogo de una máquina o eventualmente de un dispositivo, el hecho de considerar al participante como un ente activo que va a tomar una decisión de cumplir con una tarea o un reto funcional y que va a incentivar la intención y el deseo para hacerlo. Otro de los elementos también muy importantes en las nuevas tecnologías robóticas en terapia es que están considerando también incluir un concepto que se llama metaquinesis, que es esa valía emocional, ese aporte emocional de la intención y el deseo frente a una ejecución que incluso puede tener ritmo, como aquellos ritmos del gusto que tienen algunas personas al bailar. Hay secuencias y cadenas sinérgicas musculares que a veces deben ser respetadas, intensidad motriz y sobre todo también direccionalidad en una condición de desempeño espacial en un entorno. Bien, los robots terapéuticos pueden proponer, según la configuración que ha hecho quien maneja la programación propia de este dispositivo, pueden proponer una tarea. Esta tarea debe tener una dosificación ajustada a las características particulares de cada quien. Yo insisto en que nosotros no atendemos protocolos, atendemos personas y no es un robot que va a cumplir una sola función frente a individuos diferentes en condiciones diferentes, a pesar de que tengan diagnósticos similares. En función de generar una buena dosificación en esta relación entre un dispositivo robótico y una persona con discapacidad, debe el dispositivo, como bien lo definía anteriormente, lograr sentir la calidad de las respuestas en la ejecución del participante y tratar en la medida del uso de interfaces, sobre todo de características lúdicas, de interpretación sencilla a nivel cognitivo, mantener la motivación del paciente y lograr una perseverancia en la tarea y una tolerancia en su esfuerzo a la fatiga. Hay un aspecto también muy interesante. El doctor Alberto Eskenazi decía que para generar un engrama motor se necesitaba una serie de repeticiones. Si bien es cierto, nosotros hemos visto que el concepto de dosificar una repetición de una tarea puede lograr un engrama. Pero también nosotros podemos llegar al aprendizaje de algunas actividades neuromotrices a través de la significancia. Puede ser que si usted tiene o recuerda a un novio, su primer novio, usted tal vez no recuerda cuántas veces tuvo un beso emocional con su novio. Sin embargo, sí puede tal vez recordar con significancia cómo fue el primer beso. Entonces, si nosotros buscamos dentro de la relación de esta cibernética, mecatrónica o electrónica y la relación de la ejecución activa, volitiva, deseada, intencionada de la persona con discapacidad, el concepto podría trascender el hecho de que logremos una compensación neuromotriz a través de la repetición y más bien busquemos que las ejecuciones sean significativas, que puedan tener un carácter útil o que puedan tener un carácter de desempeño funcional en un entorno. Entonces, a pesar de que introducimos hoy en día dispositivos robóticos, hay una relación también de un entorno en la prescripción del uso o la contraindicación del uso. Y esto confronta dos paradigmas, por ejemplo, con la persona con discapacidad en un entorno de rehabilitación, habilitación o actividades compensatorias. Yo le enseño a mi paciente o la persona con discapacidad algo que él debe recordar, o el énfasis está en motivar las pulsiones intrínsecas de aprendizaje frente a un nuevo reto o a una nueva actividad neuromotriz. Por supuesto, jugar a veces con una máquina es ciertamente significante, atractivo, extraño, puede generar algún tipo de temor o incluso en algunos casos rechazo. Y por ende uno debe hacer una prescripción adecuada y ajustar el paradigma de cómo vamos
a trabajar con estos dispositivos. Hay preguntas importantes que nosotros debemos hacer, sobre todo dentro de un ambiente neuroterapéutico y con el uso de dispositivos robóticos, y son las siguientes. ¿Cómo se forman las memorias motrices? ¿Cómo integran y memorizan los movimientos nuestros pacientes? ¿Cómo los entienden? ¿Cómo los desarrollan? Pero sobre todo, ¿cómo los utilizan frente a las demandas funcionales en su propio entorno de desempeño? Sin robótica, porque no estamos aquí pensando de que el robot va a ser el fin, sino es un medio para alcanzar un objetivo. Por ende, puede tener un protagonismo en un momento dado, pero la intención de esta interacción con la robótica no es per se quedarse anclado en la robótica o depender de ella, sino más bien utilizarla para trascender en función y lograr un acercamiento a vida independiente, a vida funcional. Por ahí decimos que el cerebro cambia con la experiencia y la experiencia hace cambiar el cerebro. Las experiencias deben ser motivantes, deben ser retadoras, deben ser ciertamente ajustadas a la capacidad de desempeño que tiene cada persona frente a una interacción con robótica. Pero en cualquiera de los entornos hay que entender que los pacientes, en la medida de sus posibilidades, deben controlar sus procesos de aprendizaje. Deben darse cuenta de lo que están haciendo, incluso cuando están utilizando un dispositivo robótico. Deben captar la exigencia o la tarea que se le ha propuesto, que debe estar ajustada a sus capacidades residuales de desempeño y tratar de responder consecuentemente. En la medida de las posibilidades también, una persona con discapacidad debe tener la posibilidad cognitiva de poder planificar y examinar sus propias realizaciones e identificar cuándo acierta o cuándo no acierta frente incluso a las dificultades que pueda tener en su desempeño. En la medida de las posibilidades, también es válido que la persona frente al uso de dispositivos robóticos pueda emplear estrategias pertinentes para cada situación o para cada grado de dificultad y valorar los logros obtenidos y corregir sus errores. Por otro lado, debe llegar a tener un feedback de premio o eventualmente no premio con respecto a la puntuación de su esfuerzo de ese día. Muy bien, hoy hice un tal esfuerzo, aumenté un rango de movimiento, mi movimiento fue más preciso, logré llevar la galleta a la boca, pude tomar por mí mismo, eventualmente pude quitarme mi ropa, pude vestirme por mí mismo, pude peinarme, pude hacer algunas cosas de desempeño. Esto puede generar y genera hoy en algunos dispositivos robóticos cuantificación y cualificación de desempeño. Eso nos permite a nosotros, desde el punto de vista de ambiente terapéutico, saber si lo que estamos proponiendo en el paciente ciertamente produce cambios que queremos obtener en él o incluso que él mismo ha planteado como metas de desempeño. Por otro lado, es importante siempre respetar dentro de un ambiente de robótica que la intervención o la interacción con dispositivos robóticos deben permitirle al paciente incentivar su participación activa, permitirle planear, elegir, iniciar, mantener, modificar, corregir o terminar alguna tarea que se haya propuesto en el discurso o el diálogo con dispositivos robóticos. Procuramos en algún momento dado que estos dispositivos robóticos nos ayuden a mejorar postura, movimiento, tono, funcionabilidad en un entorno, actividad refleja, reacciones, el acto voluntario, el acto del deseo y del placer o la metaquinesis de estar interactuando con dispositivos robóticos. En un dispositivo robótico o con el uso de dispositivos robóticos en ambientes de discapacidad hay un gran dilema. ¿Tratamos de estimular al paciente para que responda o tratamos de estimular al paciente para que accione? Pareciera que cuando nuestra estrategia es poner una tarea o agregar un estímulo
y lograr una respuesta. Muchas veces, desde el punto de vista de la experiencia que nosotros tenemos, es que el paciente se vuelve dependiente de aquel estímulo para producir aquella respuesta. Pero cuando la motivación intrínseca y el deseo de la persona trasciende la tarea y busca una participación y obtiene incluso un concepto de placer en el desempeño, pareciera que la tarea reta el acto de accionar. Y por aquí hay nuevos paradigmas en cuanto a qué es y cómo responden nuestros pacientes. Quisiera compartir mi pantalla un momentito para rápidamente hacer un flash de algunos dispositivos de características robóticas. Y voy a ver cómo los presento. Vamos a ver si alguien me confirma que los puede ver. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Alguien que me diga? Ahora estamos empezando a verla. Bien, perfecto. Ahora ya la vemos. Bien, perfecto. Qué lindo es ver cuando en un momento de interacción con dispositivos robóticos, el placer y la intención y la motivación en la tarea trasciende más allá de un método, una técnica que posiblemente pueda estar muy estereotipada y pueda ser no significativo para el paciente. Buscar que el aspecto sea significativo en una interacción robótica frente a tareas determinadas es hoy un reto de quienes desarrollan tecnología para discapacidad. La robótica no solamente está orientada a la formación de exoesqueletos, por supuesto es una opción para aquellos pacientes que pueden tener una posibilidad de revertir o mantener un equilibrio y lograr con estos dispositivos una bipedestación y una marcha. Pero aquí hay que considerar el consumo energético que ellos puedan tener. Si el dispositivo y la tarea consume mayor energía que el desplazamiento cómodo en una silla de ruedas, posiblemente deberíamos evitar ser obsesivos en no entender que tal vez el desempeño y ahorro energético en otros dispositivos puede ser muchísimo más lógico. Bien, hay algunas cosas que sí se están acercando a nosotros y nos están dando un grado de facilidad, un grado de orientación y sobre todo un grado de oportunidad merecida y no diferenciada para ese ser humano como cualquier otro ser humano. No se justifica que los ambientes de discapacidad tengan o sean la cenicienta tecnológica de una intervención moderna o de un desarrollo humano hacia nuevas oportunidades y nuevos desempeños. Sí quiero rescatar que a pesar de que le estamos dando la bienvenida a las tecnologías, lo que nos ha funcionado por antonomasia deberá seguir siendo utilizado. Hay cosas que no deben desaparecer, incluso invitando a la robótica a participar, que es el contacto humano, que es la cercanía, que es la orientación, que es esa empatía con las necesidades propias que una persona con discapacidad pudiera tener. Y sobre todo, no estereotipar tanto un proceso robótico que se vea como abstracto, como de otra galaxia, sino que más bien acercarlo y aterrizarlo a las actividades que suceden en un entorno, en un diario vivir, que en algún momento dado pueden tener poca complejidad y que en otro momento dado pueden tener mayor complejidad. Y otro de los aspectos que quisiera rescatar es que la interacción con un robot no debe suprimir la interacción con otros seres humanos en otras condiciones o en condiciones similares. Aquí voy a mostrarles algunos dispositivos robóticos. Por ejemplo, hoy hay tablas sensorizadas que pueden ser muy interactivas y pueden ajustarse en grado de dificultad al entrenamiento y a la rehabilitación de incluso de problemas cognitivos, atención, memoria, volición, deseo, etcétera. Aquí hay una área o una sección de un departamento donde hay 3 dispositivos robóticos y ninguno de ellos tiene características androides. Y aquí podemos ver que el protagonista de una relación con un robot es la persona con discapacidad, no es el robot, sino es la persona con discapacidad. Y hoy
en día es interesante cómo los equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, empiezan a trascender entre sus disciplinas y a reconocer que el epicentro de todas nuestras acciones, cuando hablamos de procesos integrales, pasa y realmente inicia cuando nosotros como profesionales en diferentes disciplinas nos integramos. Bien, aquí vemos interacciones con robótica. Esto es ciertamente robótica, donde hay entrenamiento cognitivo frente a una condición importante de interacción neuromotriz. Entonces, el acto del deseo para mover mi cuerpo se traduce en un movimiento de mi cuerpo. Bettina Paet decía, siento lo que muevo y muevo lo que siento, pero disfruto hacerlo. Muchísimas gracias por la atención y esta grandísima y privilegiada oportunidad que me han brindado. Gracias. Muchas gracias, Luis Felipe, muy amable, muy interesante todo lo que nos has comentado y pues realmente muy enlazado a nuestro tema de la aplicación de la robótica. Seguimos con nuestra querida amiga Imelda Benítez de El Salvador con la temática trastorno del espectro autista. Imelda, bienvenida. Continuamos contigo. Tienes el micrófono apagado. Ok. Muy buenas noches a todas y todos. Es un placer estar compartiendo con un grupo de amigos y tan selectos invitados. Reciban un cordial saludo de el Pulgarcito de América, El Salvador. De verdad es un gran honor estar acá compartiendo con ustedes algunos conocimientos, algunos tópicos sobre la psicología y la robótica. Esta noche voy a tener el gusto de presentar alguna información sobre el trastorno del espectro autista y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad conocido como el TDAH. Esta tipología yo le llamaría niños con capacidades extraordinarias. Comenzaré comentándoles que alguna de la información que voy a dar es pues retomada de algunas investigaciones que se han realizado en Japón y España. Ellos van muy a la vanguardia con toda la terapia psicológica con robots. Quizás voy a pedirles unos minutitos solo para presentar pues mis diapositivas. Compartir pantalla, ¿verdad? Por favor, me indican si pueden ver la pantalla. Sí, sí, ya Imelda. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como les mencionaba, voy a comenzar hablando sobre el trastorno del espectro autista. Las personas que la padecen se pueden situar en cualquiera de los siguientes grandes grupos. O sea que el espectro autista tiene como algunas subdivisiones. Está el autismo puro y el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller y el trastorno generalizado del desarrollo no específico. Comenzaré pues con lo que es el autismo. Según el diccionario de psicología de Friedrich Dorn, designa el pensamiento fantástico, ensoñador, afectivo, impulsivo, indisciplinado y también ilógico que aparece especialmente en la esquizofrenia y al que acompaña una conducta predominante replegada sobre sí mismo y apartada del medio ambiente. Para caracterizar este pensamiento, muchos autores, ¿verdad? Como Bleuler, han trabajado y han llegado a descubrir pues algunos pensamientos no psicóticos. Gardner en 1943 y Asperger en 1944 describieron un trastorno congénito característico del desarrollo de la edad infantil, o sea, el autismo en las primeras etapas. ¿Cómo caracterizar a estos niños que padecen pues de autismo?
Podemos leer acá, ¿verdad?, que manifiestan una falta de participación anormal, rechazan el contacto corporal, presentan una gran ansiedad en un entorno extraño, no aprenden. El 50% de los casos a hablar jamás. Si entran en contacto, sorprenden con su habilidad y las peculiaridades de la inteligencia. Tan pronto como se inicia el desarrollo del lenguaje, manifiestan con frecuencia ecolalia. Esto significa una repetición de frases o historias que pueden ser escuchadas ya sea en la radio o de amigos o la televisión, y hay ausencia de formas de yo y del sí. Vamos a ver cómo el robot llamado Nao está contribuyendo pues en este campo del autismo. Podemos observar que los robots están aumentando, ¿verdad? Y teniendo pues una gran preponderancia en muchas áreas de la vida. Por ejemplo, hay robots de cocina, robots aspiradores, en atención al cliente y otros. Y esta paulatina incorporación a nuestra rutina, algunos han empezado a tener forma humana. Entre ellas, pues, es la ayuda que ofrecen a los niños con el trastorno del espectro autista. Acá podemos visualizar que son muy llamativos, ¿verdad? Y tienen forma, pues, ya un poco humanoide, y eso hace que sean aceptados. Los niños con autismo interactúan con los robots. Hay una gran paradoja, porque los niños con autismo tienen problemas para comunicarse con su entorno. A cambio, no lo tienen para comunicarse con un robot. Estamos hablando de robots emocionales que ya tienen forma, pues, de personas o de algunos rasgos humanos, ¿verdad? Estos robots han dado paso a lo que se podría denominar la terapia con robots. Podemos hacernos algunas interrogantes. ¿Cómo es que los robots han conseguido lograr lo que algunas técnicas psicoterapéuticas hasta el momento no lo han alcanzado? Y vamos a tratar de buscar o de conocer alguna respuesta yendo pues a un ejemplo de la historia de Carlos. Este es un niño de 6 años que a los 2 fue diagnosticado con autismo. Carlitos dejó de hablar y de relacionarse con las demás personas y se fue encerrando cada vez más en sí mismo. Estos niños suelen desarrollar una fuerte agresividad y prácticamente quienes sufren los efectos de esta agresividad pues son sus seres más cercanos, como la familia, padres, hermanos, ¿verdad? O todo el núcleo que realmente lo rodea. Cuando la madre de Carlitos escuchó hablar sobre la posibilidad de hacer terapia con los robots, estuvo pues muy dispuesta y sorprendió que Carlitos empezó a interactuar con el robot con el que hacía terapia. Su hijo tocaba el robot, se reía e incluso repetía algunas palabras que éste emitía. Gracias a la terapia con el robot, su vocabulario fue mejorando de manera progresiva. Sus emociones se vieron estimuladas. Carlitos ya era capaz de expresar lo que sentía y de reírse. En esta lámina pueden observar cómo los niños interactúan. Además de Nao, está el otro robot que se llama Aison. Y aquí pueden observar algunos modelos de este robot. Muchos de los niños con trastornos del espectro autista tienen talento impresionante para la música y la pintura. Esa es la terapia que se ha estado utilizando en estos años pues, que han antecedido a la incorporación de la robótica, ya que mediante la música y la pintura reducen el estrés y la ansiedad y desarrollan la creatividad, y es muy divertido entre el proceso. Hasta hace unos años este era el único tipo de interacción que ellos eran capaces de realizar, pero ahora con la robótica logran que los avances que los niños con autismo consiguen con ellos se traslade a la vida cotidiana. O sea, no solamente se vuelven sociables o comunicativos con el robot, sino que eso lo trasladan a la vida diaria con sus coetáneos. Como el ejemplo de Carlitos, seguramente muchos otros niños con capacidades extraordinarias han logrado pues, relacionarse con su entorno
y desarrollar estas habilidades sociales. Les hablaré en este momento sobre el otro trastorno que es muy dado también en la infancia y que la robótica también está dando pues muchos aportes. Y este es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido como el TAS, TDAH. Es un síndrome conductual que inicia en la infancia y en diversos casos persiste hasta la adolescencia. Entre las principales características se identifican la hiperactividad, la falta de atención. Se refiere pues a esta falta de atención a la dificultad para palpar la atención en una actividad determinada. Hay mucha irracionalidad e impulsividad. Y esto es presentado tanto en el hogar como en el ámbito académico, o sea, en el aspecto educativo, en las aulas. Es de tener así como mucho ojo clínico, ¿verdad? Para poder diagnosticar el DAT, porque no todos los niños que son juguetones, saltarines, inquietos, los podemos diagnosticar con hiperactividad, sino que hay que pasar pues por un proceso de diagnóstico, ¿verdad? El DAC es una problemática de salud mental presente en la actualidad, la cual afecta, aquí vamos a ver algunos porcentajes, del 5 al 10% de la población infanto-juvenil, siendo los más afectados un grupo de niños de entre los 6 y 9 años. Esto realmente es en Latinoamérica. Pero fíjense que en España también se da que un 5% de los niños y de los adolescentes sufre hiperactividad. Según el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, el 5% de niños entre los 5 y 12 años de edad padece de este trastorno. Y principalmente lo padecen infantes del género masculino. Esa es una peculiaridad también de este trastorno. ¿Qué provoca el trastorno de hiperactividad? Nos hacemos estas preguntas, ¿verdad? Uno es pues la herencia genética. La genética tiene mucho que ver, ¿verdad? Toda la parte de los cromosomas. Tener daños cerebrales, el abuso del alcohol y del tabaco durante el embarazo y algunos aditivos alimentarios. ¿Cómo se diagnostica el trastorno de hiperactividad? Para que podamos decir que alguien tiene o sufre este trastorno, tiene que cumplir con al menos 6 de estos signos que se presentan en esta lista, como problemas para centrar la atención, olvido de las cosas, cambiar de forma rápida entre actividades, dificultad en seguir órdenes o instrucciones básicas, fantasear, tener problemas para acabar los deberes asignados, facilidad para perder objetos personales, revolverse mucho, moverse, la imposibilidad de estar quietos en una silla, tener dificultad para mantener conversaciones sin interrumpir, la impaciencia, no saber frenar los impulsos verbales y hacer comentarios inadecuados, dificultad para controlar y expresar de forma normal las emociones, un movimiento exagerado. En la escuela entran en muchos problemas y la intromisión en las actividades de otras personas. Así es que con esta lista pues ya podemos ir teniendo una idea. A veces observamos o nosotros somos muy dados a decir, es hiperactivo el niño. Realmente muchas veces podemos estar errados, ¿verdad? ¿Cómo se trata este trastorno de hiperactividad? Y aquí es donde va entrando pues ya la robótica. Es importante primeramente pues acudir al médico. Cuando ya está diagnosticado, ¿verdad? El médico pues puede recetar una serie de medicamentos que estimulan para ayudar a los niños a poder estudiar y relacionarse y estar tranquilo. Otro aspecto muy importante pues es la terapia psicológica, ¿verdad? Para poder ayudar a controlar mejor el comportamiento y ser capaces de expresarse y concentrarse con normalidad. Es muy fundamental el apoyo de la familia y el entorno escolar para que el pequeño se sienta comprendido y apoyado. En esta presentación pueden ver cómo un grupo de niños está haciendo terapia con el robot Now.
que es pues uno de los más conocidos en la terapia con este tipo de diagnóstico. La utilización también de la robótica educativa, o sea, de que además la terapia psicológica no solamente es en el hogar, sino que también pues se lleva a la escuela, ¿verdad? Es considerada de mucha ayuda como estrategia para fortalecer las actitudes socioemocionales en niños con problemas de concentración y de discapacidad intelectual. Ha dado muchos resultados la robótica, tanto en los niños autistas como en los niños de déficit de atención, la terapia psicomotriz. Esta implementación de técnicas de visión artificial sobre el robot Now permite ejecutar ejercicios psicomotrices capaces de disminuir la hiperactividad presente en los niños. O sea, logra dar tranquilidad y un poquito pues de paz a los niños al momento de estar interactuando con los robots. Y a manera de conclusión, podemos decir de que mientras los robots mantengan la diferencia entre lo humano y lo material, las personas con quienes interactúa no producirá un rechazo, sino más bien un sentimiento de aceptación y entusiasmo de descubrir cada uno de los usos que la robótica muestra a través de los humanoides. Se tiene pues muy aceptado que los niños con estas capacidades extraordinarias, como le llamamos, aceptan mucho, ¿verdad?, a la imagen o la figura pues, de un robot. Y para ir finalizando, quiero comentarles que no solamente con estos tipos de trastornos ha ayudado mucho la robótica, sino que también con Alzheimer, algunos casos pues, de Alzheimer. Y existe, como ya lo presentaba también nuestra amiga que me antecedió, la foquita Paro, llamada Paro o Nuca, para personas con necesidades especiales. Fue creada en Japón para brindar ayuda psicológica, también en el tratamiento del autismo y para evitar más que todo los episodios de depresión. Estos dados pues cuando ustedes saben que en Japón hay mucho temblores, ¿verdad? Terremotos, entonces la gente pues queda muy asustada y esta foquita ha llevado a tranquilizar pues un poco la parte de los nervios de las personas adultas y ha dado pues muchos resultados muy positivos. También es utilizada en edificios donde no se permiten mascotas, entonces la foquita pues ha tenido mucha aceptación. Además de focas hay otros animalitos, ¿verdad?, que son aceptados también por las personas de la tercera edad y que dan muy buenos resultados. También pueden ser utilizadas, como les mencionaba, por las víctimas de tsunamis. Ustedes ya nos podemos imaginar, ¿verdad?, cómo puede quedar una persona que ha vivido una situación de esta. Y Nuca pues ha venido a tranquilizar un poco a estas personas debido a que, si ustedes ven los videos, pareciera que fuera de verdad humana porque mueve la cabeza, aletea, hace sonidos similares pues, a los de una foca y cierra y abre los ojitos. Entonces, recordemos pues que los adultos mayores vuelven a ser niños, camino pues que muchos llevaremos, ¿verdad? Y quisiera para finalizar presentar un pequeño video que dura como 2 minutos donde podemos ver esta dinámica de los robots interactuando pues con los seres humanos. No me suena.
Bueno, he tratado de presentar esta información. Realmente en este momento pues podremos decir no está mucho al alcance, pero esperamos que a medida pues la tecnología vaya avanzando, va a llegar. Esperemos que a nuestros países, así que estamos dando a conocer los temas, los conocimientos, y esperamos que en un determinado momento pues hagamos alianzas y podamos comprar estos robots para terapia, ¿verdad? Son tan necesarios en el ámbito escolar, en la terapia psicológica, y de verdad que es un gran avance el que se está teniendo con la robótica en la parte de la terapia psicológica. Que es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Imelda. Muy interesante, la verdad. Pues no los vamos a comprar, Imelda, los vamos a diseñar aquí en Latinoamérica. ¿No crees? Para Perfecto. eso es nuestro grupo de robótica. Exactamente, vamos a hacer Tenemos una toda la capacidad y toda la experiencia y la disposición y lo más importante, el corazón y las ganas de hacerlo. Entonces, Sí, vamos adelante, GT Robótica. sí, perfecto. Hagámoslo. Y hay muchos emprendimientos y actividades que se pueden apoyar, como equipo tales, etcétera. Sí. Bueno, seguimos con nuestra querida amiga Aide Montero de Colombia, que nos va a hablar sobre vida independiente de personas con discapacidad a través de la robótica. Bienvenida, Aide. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Se me escuchan bien? Sí. Vale. Vale. No sé si Rosa Marina nos puede compartir la presentación. Ya te la estoy compartiendo. Vale. Cuéntame si ya la están viendo. ¿Ya la están viendo los demás? Sí, se ve perfecto. Okay, perfecto. Muchas gracias. Yo les voy a hablar de vida independiente de personas con discapacidad a través de la robótica. Para nosotros las personas con discapacidad, como lo han expresado durante la reunión, durante la actividad, mis compañeros, la robótica, lo técnico, a nivel técnico, sí, así se le puede llamar, nos da de cierta manera autonomía, que es en este caso para las personas extensión del cuerpo con
ay, carajo. O sea, Tranquila. sí, o sea, la robótica es cuando, cállate, que Rabito me está ayudando. A ver, me tranquilizo porque si no, no me van a entender. La función de nuestro cuerpo a veces nos ayuda cuando nos falta una extremidad tanto superior como inferior. Puede ayudarnos a andar o a movilizarnos o nos pueden ayudar a oír, a comunicarnos, a reemplazar esa amputación o esa falta de movilidad, o quizás a nivel visual o auditivo, algo que nos da autonomía como tal. También existe en la robótica miles de formas de comunicación por medio de software, por medio de robótica. Ejemplo, en Guatemala están manejando un juego didáctico armado en robots para lo están armando esa actividad, ese proyecto lo está creando para personas con discapacidad visual y auditiva, algo que me parece súper ingenioso, que nosotros mismos armemos nuestro propio robot. También para las personas auditivas, para personas con discapacidad cognitiva, hay diferentes modos de comunicación. También hay tableros para personas con discapacidad visual, algo que se les da la facilidad de escribir por medio de software o por medio táctil. No, ¿qué pasó? Que no veo en dónde voy. No, Movimiento del cuerpo, seguridad. Muy bien. Bueno, para mí, un robot, si así se le puede llamar, porque me da posibilidad de movilidad, es una silla de motor. Y es así como nuestro hockey, mi idioma no es muy bien, que digamos así. La silla de él era tanto su movilidad como su parte de su comunicación, que ya que lo maneja por medio del cerebro y el nivel visual. También lo más actualizado para las personas con discapacidad visual es el bastón con un software el cual indica por dónde va por medio del teléfono móvil, les van indicando si tienen un obstáculo al frente o si se van a estrellar con algo
holandés o cosas así, ese bastón se le facilita movilizarse. También hay caminadores para personas con discapacidad movilidad reducida, la cual dirige y para a las personas con discapacidad después de un accidente que ya empieza a dar la marcha, entonces esos caminadores se les facilita un poco más. La siguiente. ¿Cuál es? Transforma vidas, tu fotografía con la sombrilla que me encanta. Para mí, me transformó mi silla de motor, me transformó mi vida porque la silla me da autonomía. No es muy diferente una silla convencional a una silla eléctrica. En mi caso, voy a colocar un ejemplo jocoso y quizás un poco feo, pero a mí y también a las personas con discapacidad que les he comentado lo que voy a decir, dicen que se siente igual. Cuando uno va con una silla convencional o como dicen, normal, nos sentimos cuando uno lleva su mascota con un collar y uno la jala o la lleva por donde uno quiere que llevarla. En cambio, una silla eléctrica pues ya tiene una más autonomía, va al ritmo que uno anda, que no quiere andar y dejan de querer mover y cosas así. Es como que a mí, de mi caso, me da más autonomía y me gusta más la verdad. Aunque me ha pasado muchos chascos, algo fuera de común, porque a veces tengo disfonías por mi discapacidad, entonces doy la silla para donde no es, entonces me he pegado mis sustos. Pero si yo no hubiera llevado mi silla de motor a Japón, pues no hubiera sido, para mí no hubiera sido igual. Claro. La última cosa, ¿dónde están? Esa. Sí, la importancia de la robótica. Bueno, para conclusión, la importancia de la robótica para poder favorecer estoy en mi cama y estoy desde el celular y imprimir la presentación y no imprimió bien la letra. No sé si Rosa María me pueden leer para que se entienda un poquito más. Claro que sí, con mucho gusto. Por favor. Dice, sí señora, la importancia de la robótica para favorecer la participación en diferentes contextos y la independencia en las actividades. Por tal motivo es importante seguir innovando en este tipo de tecnologías para apoyar a la población con discapacidad. La robótica en la vida de las personas con discapacidad cierra las brechas de desigualdad. En nuestro país, ejemplo, sillas de ruedas y cosas así, pero lastimosamente son muy costosas. Algo que se les niega
por lo mismo. Y, y aquí en Colombia la mayoría de estas ayudas a nivel de apoyo, pero lastimosamente no las tenemos porque están para el país. Y al traerlas a este país es un poco costoso. A veces cuesta más el transporte que lo que cuesta el mismo lo que uno vaya a traer. Para finalizar, me tonto por engañar y no vocalizar bien. Y segundo, a las personas que inventan a nivel robótico, que lo sigan haciendo, pero que sea más incluyente a nivel más accesible a nivel económico para que personas como yo o como muchas personas podamos ser independientes y autónomas de nuestro entorno y de nuestros familiares. Muchísimas gracias por haberme invitado y nada, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Aide. Un honor tenerte aquí. Muchas felicitaciones. Tú eres una persona que ha luchado mucho y te gusta ser participativa siempre. Y pues la verdad, admiramos mucho todo lo que tú has logrado evolucionar por ti misma y has salido adelante también. Muchísimas gracias.